Hola, miembro, leyenda, ¿estás viendo este vídeo en exclusiva? Vosotros, los que no sois miembros, los que no habéis pagado, los suscriptores, que recuerdo que te puedes suscribir, le puedes dar a este vídeo porque sé que te va a gustar, hoy me vais a acompañar en un auténtico viaje al pasado. Tenía tantas ganas de hacer este vídeo, gente, que me emociono y todo. Es que se me pone, mira qué sonrisa, mira qué piel. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este fantástico vídeo, a esta fantástica primer capítulo de esta fantástica serie documental. Es una serie que va a tener como protagonistas pues la historia del Barça desde que no era el Barça femenino, desde que no era absolutamente nada, hasta la actualidad. Vamos a ir haciendo poco a poco unos capítulos a los que tendrá acceso principalmente los miembros de este canal, aquellos que hayan pagado 0,99, que es lo que cuesta esa membresía. Y luego pues tendréis acceso todos y todas, como siempre, porque ya sabéis que pues enseñar es de sabios y compartir todavía más, ¿no? Así que este primer episodio va a contar literalmente la historia del fútbol femenino, cómo surgió todo y sobre todo cómo llegó al Barça femenino. Tiene este título porque el balón a pie femenino fue el titular que tuvo el primer artículo que se hizo sobre esta disciplina, sobre el fútbol femenino, así que vamos con ello. Cabe decir que todo esto está documentado, que no me lo he inventado en ningún momento y que sale de este fantástico libro, que os pondré el link en la descripción, porque de verdad, el mejor regalo del mundo y lo recomiendo totalmente. Así que vamos a empezar con ese viaje al pasado, a una época pues en la que el fútbol femenino era prácticamente pues ciencia ficción, gente. Las mujeres tenían que enfrentarse a prejuicios dignos de trogloditas. Así que agarraos fuerte, que el balón empieza a rodar, la maquinaria empieza a funcionar y esta historia no tiene desperdicio. ¿Sabías que el fútbol tal y como lo conocemos nació en Inglaterra? Sí. Los británicos fueron los primeros en organizar este caos maravilloso que nos gusta y que llamamos fútbol. Sí, los guiris fueron pioneros, sí. Nos pueden llamar Farmers League en este sentido. Pero aquí en España, al principio, este deporte tenía fama de ser, ¿cómo decirlo? Para no ser mala ni cosa de cavernícolas, gente, vamos a ser claras. Imaginaos, barro, empujones, gritos, nada elegante, entre comillas, ¿no? Para estas famosas mujeres elegantes que pues eran maniquíes prácticamente. Ahora ojo al dato, En 1892, mientras el Barça aún era un sueño en la cabeza de nuestro querido Joan Gamper, en Glasgow ya se jugaba el primer partido de fútbol femenino. Glasgow, Escocia, vamos a situarnos. Un país donde llueve más que en un capítulo de Juego de Tronos. Y 2 años después, en Londres, Nettie Honeyball, que por cierto tiene uno de los apellidos más geniales de la historia, esto hay que reconocerlo, fundó el British Ladies Football Club, primer club femenino oficial. Club. Aplausos para Nettie. Pero claro, como siempre, pues no todo fue alegría. La FIFA y la Federación Inglesa dijeron: cuidado, esto no es para chicas, esto no es para vosotras. Y vetaron el fútbol femenino durante 50 añazos, gente. 50 años. Ni Netflix se atrevería a hacer una serie con tanto drama. Realmente la historia del fútbol femenino no da para docuserie, da para 50 películas. Ahora bien, ¿cómo llega todo este lío del fútbol femenino a Barcelona? Aquí es donde entra nuestra protagonista, Edelmina Calvetó. Chavales, esta mujer es la auténtica MVP de nuestra historia. Le debemos todo a Edelmina Calvetó. Y lo vuelvo a repetir para que os quedéis con el nombre. Estamos en 1911. Las mujeres no podían ser socias del Barça, ni soñar tan siquiera con ello. Pero Edelmina, a sus 28 añitos, dijo: ¿ah, sí? Pues ya veréis. Y tras 2 años de lucha, en 1913, logró que las mujeres pudieran ser socias del club.
¡pum!, se convirtió en la primera socia mujer del Barça. Y ojo al dato, también fue la primera mujer socia del fútbol europeo. ¿Qué os parece esto, gente? Es que es la mejor. Es una crack, de verdad, ¿eh? Después de este logro épico, no pasó mucho tiempo hasta que en Barcelona surgió el primer club femenino, el Helénico Fútbol Club. Todo un hito en la ciudad. Pero espera, que aquí viene lo bueno. Porque en 1914, en el campo del Español, se jugó el primer partido entre dos equipos femeninos en España. Spanish Girls Football Club organizó el partido entre el Montserrat y el Giralda. Menudo espectáculo tuvo que ser, ojalá viajar ahí y verlo en directo. Aunque por desgracia, pues no tenemos vídeos, obviamente, y pocas fotos realmente. Pero podemos imaginar a las jugadoras dándolo todo en el campo. Seguro que mucho más elegante que los trogloditas de la época, ¿eh? Lamentablemente este boom del fútbol femenino duró poco. ¿El culpable? A nadie sorprenderá que sea la Guerra Mundial. Sí, la misma que lo fastidió todo en Europa. Adiós al fútbol femenino por ahora, porque esto solo acaba de empezar. Y así, entre logros históricos y guerras mundiales, se escribieron las primeras páginas del fútbol femenino en Barcelona. Pero tranquilos y tranquilas, porque esto no termina aquí. En el próximo vídeo y en el próximo capítulo os contaré cómo resurgió el fútbol femenino en España y cómo el Barça empezó a formar parte de esta genial historia. Así que ya sabéis, dale like, suscribiros al canal y compartid este vídeo con ese amigo, esa amiga, que siempre dice que no le interesa el fútbol femenino o el fútbol en general. Porque yo creo, spoiler, que después de todo esto cambiará de opinión. Nos vemos en el próximo episodio, gente. ¡Chao!